Los tipos de memoria se dividen en dos: memoria principal y memoria de almacenaje. La memoria principal se subdivide en las volátiles y las no volátiles, es decir, la volátil es la RAM, la memoria de lectura y escritura, y la no volátil es la ROM, la memoria de solo lectura. La memoria de lectura y escritura se divide en estáticas y dinámicas, en cambio la ROM se divide en memorias borrables y memorias permanentes. La memoria de lectura y escritura, es decir, las volátiles, tenemos a la RAM, como hemos dicho, también conocida como Random Access Memory. Se caracteriza por ser memorias de lectura y escritura y contienen un conjunto de variables de dirección que permite seleccionar cualquier conjunto de variables de dirección, que también permite seleccionar cualquier dirección de memoria de forma directa e independiente de la posición en la que se encuentra. Estas memorias son volátiles, es decir, que se pierde información cuando no hay energía, y se clasifican en dos categorías: la RAM estática y la RAM dinámica. Static Random Access Memory, es decir, la RAM estática, se compone de celdas conformadas por flip-flops construidos generalmente con transistores MOSFET, aunque también existen algunas memorias pequeñas construidas con transistores bipolares. Esta memoria, como hemos dicho, cada celda o bit está formada por un latch o flip-flop. En caso de ser un latch, va a ser uno que se active por nivel o un flip-flop activado por flanco. Esta memoria solamente tiene un bus de datos para evitar pérdidas de datos y contiene 6 transistores por celda. 4 de ellos van a permanecer biestables de almacenamiento y 2 van a ser los transistores de selección o también llamados de acceso. Posteriormente tenemos Dynamic Random Access Memory, también conocida como la DRAM o la RAM dinámica. A diferencia de la memoria estática, se compone de celdas de memoria construidas con condensadores. Las celdas de memoria son de fabricación más sencillas en comparación a las celdas a base de transistores, lo cual permite construir memorias de gran capacidad. Estas memorias tienen la cualidad de que la información se mantiene en la carga de un capacitor, y como ya sabemos, un capacitor va a tender a descargarse. Así que por ello vamos a necesitar un refresco de 464 microsegundos. Pero también tenemos como ventaja que cuando hacemos un refresco, solamente vamos a refrescar una línea de array, no vamos a refrescar bit por bit. Cada celda de memoria va a contener un transistor y un condensador, lo cual nos hace más pequeña que la Static Random Access Memory, para que podamos meter más celdas en una tarjeta. Las ventajas y desventajas de los dos sistemas de memoria. Como podemos ver, vamos a ver la memoria estática y la memoria dinámica. La ventaja de la memoria estática va a ser la velocidad de acceso, ya que es muy alta. Para tener los datos solo necesitamos estar con energía constante y son más fáciles de diseñar. Pero la ventaja de la Dynamic Random Access Memory va a ser mayor densidad y capacidad, menor costo por bit y menor consumo de potencia. La desventaja entre ellas es que la memoria estática tiene menor capacidad debido a que cada celda de almacenamiento requiere más transistores. Además, vamos a tener un mayor costo por bit y un mayor consumo de potencia. Y la desventaja en la Dynamic Random Access Memory va a ser la velocidad de acceso es baja, necesita recargarse de la información almacenada para retenerla, es decir, un refresco, y su diseño es mucho más complejo. La memoria ROM es una memoria de solo lectura que almacena información binaria permanente. En ella el diseñador debe especificar la información que entonces se incorporará a la unidad para formar parte del patrón de interconexión requerido. Una vez establecido el patrón, permanecerá en la unidad aunque se apague y se vuelva a encender. Es decir, es un tipo de memoria no volátil. Un tipo de memoria ROM es la memoria PROM borrable, mejor conocida como EPROM. En la memoria EPROM se puede restaurar el estado inicial aunque se le haya programado previamente. Cuando la EPROM se coloca bajo una lámpara ultravioleta especial durante cierto tiempo, la radiación de onda corta descarga las compuertas flotantes internas que actúan como
conexiones programadas. Una vez borrada la EEPROM vuelve a su estado inicial y es posible reprogramarse con otro conjunto de valores. Otro tipo de memoria ROM es la memoria PROM borrable eléctricamente, comúnmente conocida como EEPROM. Esta memoria es similar a la memoria EEPROM, solo que las conexiones previamente programadas se borran con una señal eléctrica en vez de luz ultravioleta. La ventaja es que este dispositivo puede borrarse sin desmontarse de su base. Ahora pasaremos a conocer el funcionamiento. En el ejemplo 1 tenemos una memoria RAM pequeña. El número de la izquierda representa el número de localidades de memoria, que en este caso son 4 localidades. El número de la derecha representa el tamaño de palabra, en este caso son de 2 bits. La composición de una memoria RAM o ROM es similar a un gavetero, cuyas divisiones pertenecen al número de localidades de memoria, y en cada división se almacena una palabra con un tamaño determinado, dependiendo del número de bits. En este caso podemos almacenar una palabra de 2 bits por cada división de la gaveta. En este caso, el número de combinaciones para una palabra de 2 bits es de 4. Cada una de las 4 combinaciones se puede almacenar en cada división de forma aleatoria y no necesariamente en orden. Para acceder a cada división de la gaveta necesitamos una dirección por cada localidad. Esto se puede conocer gracias a la siguiente fórmula, donde n es el número de líneas de dirección en binario. En este caso, el número de líneas de dirección son 2 bits, es decir, 4 combinaciones, donde cada una de estas combinaciones va a ser la línea de dirección asociada a cada localidad de memoria. Ejemplo 2. En este ejemplo tenemos una memoria ROM pequeña de 8 localidades por un tamaño de palabra de 4 bits. Sin embargo, solo se podrán almacenar 8 palabras de las 16 combinaciones resultantes de una palabra de 4 bits, ya que esto está limitado por el número de localidades, que es 8. De igual forma, se puede repetir la palabra en más de una localidad, siendo almacenada en orden aleatorio. En este caso, el número de líneas de dirección serán 3 bits, equivalentes a 8 combinaciones. Un bus es una línea de transmisión. En una memoria existen 3 tipos de bus, que son el bus de dirección, el bus de datos y el bus de control. Estos pueden ser bidireccionales si se trata de una memoria RAM, debido a que es de lectura y escritura. Y pueden ser unidireccionales si se trata de una memoria ROM, debido a que solo es de lectura. Por ejemplo, ahora tenemos una memoria RAM de 4 localidades por un tamaño de palabra de 4 bits. En este caso, como en el ejemplo anterior, solo se podrán almacenar 4 palabras de las 16 combinaciones resultantes de una palabra de 4 bits, ya que esto está limitado por el número de localidades. En este caso, el número de líneas de dirección es de 2 bits, o sea, de 4 combinaciones disponibles, cada una correspondiente a una localidad. En un chip tendríamos un bus de dirección correspondiente a A0 y A1, que nos permiten realizar 4 combinaciones posibles, como en este caso. En el bus de datos corresponderá a 4 líneas de datos, que es el tamaño de la palabra, equivalente a 4 bits. Este bus será bidireccional, ya que se trata de una memoria RAM. El bus de control permitirá seleccionar si se va a escribir o se va a leer las localidades. El bus de control en una memoria RAM, como en este caso, tiene 3 líneas. Si se activa este bus de dirección, y este bus de control se activa en bajo, es decir, cuando el estado lógico es 0. Las 3 líneas principales del bus de control de una memoria ROM son el chip enable, que significa memoria habilitada. 2. El out enable, que significa que el bus de datos está activo como salida.
Es decir, la memoria saca información de su localidad. Y el número 3, que es el Write Enable, significa una entrada. Si se activa, se puede almacenar información en la localidad. Si existe un dato en la localidad, este se reescribirá por el otro dato entrante. En este caso, en el bus de dirección tenemos seleccionado 10, que corresponde a la localidad 3. Y el tamaño de palabra, o la palabra, mejor dicho, es 1000. En este caso, la primera línea del bus de control correspondiente al Child Enable, tenemos un cero lógico, es decir, está activo, lo que significa que la memoria está habilitada para operar. En la segunda línea del bus de control, el Out Enable está en 1, es decir, está desactivado. Y en este caso, no asignará una salida al bus de datos. En la tercera línea del bus de control, Write Enable está en 0, es decir, está activo y escribirá en la localidad seleccionada lo que está en el bus de datos. Como en este ejemplo, la localidad seleccionada es la 10 y corresponde al tamaño de palabra 1000. Bueno, que en decimal sería el número 8. Y ahora, como el Out Enable está desactivado, y el Write Enable está activado, lo que está en el bus de datos, que es el número 15, es decir, el tamaño de palabra correspondiente a 1111, va a sobreescribirse o reescribirse en la localidad seleccionada, que en este caso es la 10, y pasará a tener un 15 en lugar de un 8. Y este es el funcionamiento básico de una memoria pequeña, como en este caso que fue una RAM de 4x4. A continuación, yo les voy a hablar acerca de las memorias flash. La memoria flash es un tipo de dispositivo no volátil. Esto quiere decir que no es necesario que esté conectado a la corriente para que siga almacenando la información. Es una evolución de las memorias EEPROM, pero con gran mejora tanto en el aspecto económico como en el físico, ya que son más pequeñas y por lo tanto fáciles de transportar. Además, la velocidad es mucho mayor con respecto a las otras memorias existentes, debido a su capacidad de borrar y escribir en una misma operación. El inventor de la memoria flash fue Fujio Masuoka en 1984, basándose en las memorias EEPROM existentes en esta época. Su creación fue presentada en la reunión de aparatos electrónicos de la IEEE. Las memorias flash pueden presentar otras características como gran resistencia a los golpes, es muy silencioso, bajo consumo, pequeño tamaño, muy ligero y versátil, elevada resistencia térmica. Tipos de memorias flash. Hay dos formas de clasificar las memorias flash, según su funcionamiento interno, la NAND y la NOR, y según su formato físico y su utilización en tarjetas de memoria y pendrives. Según su formato están lo que son las tarjetas de memoria, que son dispositivos pensados para estar dentro de otro dispositivo electrónico como las cámaras, los móviles. Están los que son los Compact Flash CF. Es el tipo de memoria más común, es la más barata, aunque también es la más voluminosa. La Multimedia Card, la tarjeta SD, la XD, la memoria stick, la Smart Media y el pendrive. El tipo NOR permite una lectura y escritura más lenta que la NAND, pero archiva muy rápido las rutas de acceso aleatorias. Esto hace que NOR sea más adecuado para la ejecución y almacenamiento de comandos, mientras que NAND es más indicado para el almacenamiento masivo de datos. NAND puede almacenar más datos en un espacio de silicio más pequeño, lo que ahorra el coste por bit. Las limitaciones. Como toda la tecnología, la memoria flash tiene sus limitaciones. Por un lado, la cantidad de veces que la información se puede borrar y volver a escribir no es infinita. El número de veces que se puede hacer esto es hasta 100.000 o incluso 1.000.000 de veces.
Esto es de todavía un gran número, pero significa que una tarjeta de memoria no durará para siempre. Las velocidades. La media de tasa de transferencia de datos de una memoria flash puede ser de dos tipos generalmente, de 10 MB por segundo para lectura y de 5 MB por segundo, que es aproximadamente la mitad en escritura. A continuación, siguen las memorias programables. La primera memoria es la memoria PROM. Es una memoria conocida como ROM programable. Este tipo de memoria, a diferencia de la ROM, no se programa durante el proceso de la fabricación. En vez de ello, la programación la efectúa el usuario y se puede realizar solo una vez, después de la cual no se puede borrar o volver a almacenar otra información. El proceso de programación es destructivo, es decir, que una vez grabada es como si fuese una ROM normal. Para almacenar la información se emplean dos técnicas, por destrucción de fusible o por destrucción de unión. Conjuntamente, la información se programa o quema en las diferentes celdas de memoria aplicando la dirección en el bus de direcciones, los datos en los buffers de entrada de datos y un pulso de 10 a 30 voltios. En una terminal dedicada para fundir los fusibles correspondientes, cuando se aplica este pulso a un fusible de la celda, se almacena un código serológico. De lo contrario, se almacena un 1 lógico, estado por defecto, quedando de esta forma la información almacenada de forma permanente. El proceso de programación de una PROM generalmente se realiza con un equipo especial llamado quemador. Este equipo se emplea un mecanismo de interruptores electrónicos controlados por software que permiten cargar las direcciones, los datos y genera los pulsos para fundir los fusibles del arreglo interno de la memoria. La siguiente memoria es la memoria MROM, o más conocida como memoria ROM de máscara. Esta memoria se conoce simplemente como ROM y se caracteriza porque la información contenida en su interior se almacena durante su construcción y no se puede alterar. Son memorias ideales para almacenar microprogramas, sistemas operativos, tablas de conversión y caracteres. Generalmente, estas memorias utilizan transistores MOS para presentar los estados lógicos 0 o 1. La programación se desarrolla mediante el diseño de un negativo fotográfico, llamado máscara, donde se especifican las conexiones internas de la memoria. Las celdas de memoria se organizan en grupos para formar registros del mismo tamaño y estos se ubican físicamente formando un arreglo. La principal ventaja de la MROM es su coste por bit. Es más compacta que cualquier otro tipo de memoria de semiconductores, dado que el costo de un circuito integrado depende fuertemente de su tamaño. La MROM es significativamente más barato que cualquier otro tipo de memoria de semiconductores.